La prueba ilícita tiene un fundamento meramente legal, es decir, no tiene un fundamento constitucional. Tiene un fundamento legal, de lo cual significa, o intentan decir, que como es solo legal, o solo es la ley la que reconoce la prueba ilícita, pasa aquí con el artículo 8 Romanos, de su Código Procesal Nuevo, pasa en España con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice, no, eso está solamente reconocido en la ley. Tiene una protección de legalidad ordinaria y, en consecuencia, no cumple ningún fin constitucional. Esto quiere decir que, mire, el legislador puede decir lo que quiera, o los tribunales pueden también hacer lo que quieran, como están haciendo ahora en Perú o en España, por el efecto reflejo de la prueba prohibida, de la prueba ilícita, porque son las exclusiones. Pues están aplicando el derecho americano porque les parece bien. Mire usted, si esto es ilícito, afecta al derecho fundamental, pero la buena fe de la policía, la posibilidad de que se hubiera llegado al mismo resultado, es decir, lo que les parece oportuno, es lo que en España se llama la teoría de la conexión de antijuridicidad. Claro, como no entiende que hay un fundamento constitucional, pero en la prueba derivada es fundamento legal. Y como es legal, hago lo que quiero. Hasta tal punto que lo degrado. Y hasta tal punto lo degrado, con estas teorías, que fíjense, negar el efecto reflejo de la prueba ilícita supone que una infracción de un derecho fundamental tiene consecuencias menos graves que la que se deriva de la nulidad de un acto procesal. Porque cuando una nulidad procesal, saben ustedes que deriva de un vicio, de un defecto de un acto procesal, hay un efecto reflejo. Lo que es nulo, lo que deriva de un acto nulo, es nulo. La nulidad extiende sus efectos. Sin embargo, en la prueba ilícita, no. O sea, negar ese fundamento constitucional nos lleva, fíjense esa confusión, a que sea más grave una nulidad por un defecto infraconstitucional que una prueba ilícita de afectación de un derecho fundamental. Tiene narices, ¿eh? Hay que planteárselo, ¿o no? Hay que plantearse. Bien. Yo entiendo que tiene un fundamento constitucional la prueba ilícita, y debe tenerlo, porque la prueba ilícita deriva de la infracción de un derecho fundamental. Oiga, no hay prueba ilícita si no hay infracción de un derecho. Por lo tanto, parece lógico que si yo establezco una sanción cuando se infringe un derecho, es porque el fundamento hay que encontrarlo en el derecho, de alguna manera, si no sería un poco un recorrido artificioso. Y ese fundamento puede ser directo, indirecto, mediato, inmediato. Yo creo que hay un doble fundamento de la prueba ilícita. Les digo que es mi opinión, Pero vamos, puede haber otras y son todas válidas y cada uno que las fundamente como le parezca oportuno. Hay un fundamento doble. Yo creo que hay un fundamento inmediato y un fundamento mediato. El fundamento mediato yo lo saco de la primera sentencia del Tribunal Constitucional Español de la 114/84, y fue antes incluso de estar reconocida la prueba ilícita a nivel legal, donde se decía una cosa que ella parece que tiene razón: no hay un derecho autónomo a la no recepción de pruebas obtenidas con infracción de derechos fundamentales. No existe un derecho autónomo. Es decir, igual que hay un derecho a la libertad, un derecho a la seguridad, un derecho a la vida, no hay un derecho a que no se valoren las pruebas ilícitas. No hay un derecho autónomo, no existe como tal. Ahora bien, decía el Tribunal Constitucional, que no haya un derecho autónomo no significa que no exista un derecho a que no se pueda valorar una prueba obtenida con infracción de derechos fundamentales, porque esa no apreciación, esa ilicitud, deriva lógicamente de la propia eficacia del sistema de derechos fundamentales. Si en un Estado democrático la Constitución es la norma suprema y dentro de la Constitución, decía el Tribunal Constitucional, el sistema de derechos está arriba, si no estableciéramos una ilicitud, estaríamos afirmando un sistema de derechos fundamentales a un nivel meramente formal. ¿Para qué consagro los derechos si luego infrinjo un derecho y no pasa nada? Es la consecuencia de la efectividad y reconocimiento de los derechos fundamentales. Para mí el fundamento, por tanto, inmediato de la prueba ilícita es la vigencia de cada derecho vulnerado. Es el propio derecho vulnerado, el propio derecho en movimiento. Igual las teorías de la acción romana, recuerdan ustedes, el derecho en movimiento, nos hablaban de la... Bueno, es decir, si se interviene un teléfono por un tercero sin orden judicial, es el derecho al secreto de las comunicaciones. Por tanto, el fundamento de la prueba ilícita sería la efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones. No se puede vulnerar el contenido esencial de un derecho. Tanto el derecho al movimiento. Y luego habría un fundamento mediato. ¿Qué hay
Hay que tener cuidado. Digo mediato porque a mí no me acaba de convencer ninguno. Y hay el propio Tribunal Español, en Perú también, y autores en Perú que sostienen una u otra, hay quienes sostienen varios u otorgan algún fundamento general, como digo yo, mediato. Para algunos, la prueba ilícita tiene fundamento en la presunción de inocencia. Y fíjense que lo que les voy a decir, yo no me baso en las teorías y las cuento, busco la realidad o la incidencia de adoptar una posición u otra, porque es lo que importa de la dogmática, ¿no? ¿Para qué sirve? Aquellos que piensan que el fundamento constitucional mediato de la prueba ilícita es la presunción de inocencia, creo que cometen un gravísimo error y abren la puerta a manipulaciones importantes, por muchas razones. Veamos, primera, porque evidentemente no siempre que se infringe la presunción de inocencia se produce una prueba ilícita, y viceversa. Por ejemplo, una prueba ilícita podría perfectamente practicarse con arreglo a las exigencias de la oralidad, de la inmediación y de la contradicción. Es decir, podría convalidarse. Sería lícita desde el punto de vista de la presunción de inocencia, pero ilícita. Si decimos que el fundamento es la presunción de inocencia, habría que decir, mire, era ilícita, pero como efectivamente está practicada con los requisitos exigidos por la presunción de inocencia, pues esto hay que admitirlo. Esto hay quien lo sostiene, Pero hay algo mucho más grave, fíjense. Los que sostienen que el fundamento de la prueba ilícita está en la presunción de inocencia, entienden, y ahí está el meollo de la cuestión, que la prueba ilícita no es una prohibición de uso, sino una prohibición de valoración. Es lo que dicen los alemanes, la Beweis für die Verboten. Dicen que solo una prohibición de valoración, no de uso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo muy serio. Mire usted, obtenida por ejemplo una intervención telefónica nula y abierto un proceso, no se podría conseguir la nulidad inmediata de esa prueba. No. Con base en ella, aunque sea ilícita y conocida como ilícita, se podría ordenar una prisión provisional, se podrían ordenar otros actos de investigación, porque el competente para declararla siempre sería el tribunal que valora la prueba. Es decir, la prueba ilícita tendría vigencia hasta el momento de la valoración, porque solo es una prohibición de valoración. ¿Lo ven? Tendría su vigencia durante todo el proceso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la práctica? Pues la práctica es que perfectamente con esa teoría yo grabo un teléfono ilegalmente, lo meto en un sobre, puedo ser una empresa. Me pagan, me voy, lo mando al fiscal, el fiscal ordena abrir el proceso, me tiro un año practicando sobre esa base lo que me da la gana y luego al final digo, hombre, es nula. Ya, pero como resulta que se han obtenido otras pruebas reflejas, pero claro, como luego amplió tanto la exclusión o la teoría de la conexión de antijuricidad, pues resulta que me he aprovechado de una prueba ilícita para condenarlo de forma fraudulenta. Eso es un fraude al sistema constitucional. Lo diga quien lo diga. Esto está claro. Para este viaje no hacían falta alforjas. Y para hacer esto nos quedamos como estamos en la época del Inquisitivo. Venga, pero para vestirnos de demócratas. Y luego, no, mire, y cuidado que yo no soy un garantista formalista, que lo soy, y menos que estoy hablando con los magistrados anticorrupción. No. Yo si algo me caracteriza en España es por ser un poco inquisitivo en materia de corrupción. Yo defiendo las garantías, pero me opongo al formalismo, al garantismo formalista, al jueguecito. Esto es un juego, no, esto no es un juego, esto es un proceso. Y hay que buscar la verdad. Y hay que defenderse frente a una delincuencia determinada. Y la delincuencia de corrupción pone en peligro los pilares del Estado. Y la confianza ciudadana y el sistema democrático. Por tanto, yo defiendo las garantías y se puede investigar con garantías. No defiendo garantismo formalista. Huyo del formalismo como a la peste. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que todos los hipergarantistas, curiosamente, coinciden en la defensa de corruptos. Me refiero, porque hay principios que defienden al corrupto, sin darnos cuenta. Pero, oiga, es que hay que adaptar el proceso a otra realidad, porque es el Estado. Entonces, esto en España se da mucho. Es esa defensa a ultranza de los principios que lleva
a una impunidad de unos delitos y una clase, porque nunca se aplica a los ciudadanos corrientes, claro. Ahora, hay ciertas cosas que es imposible, ¿eh? Tanto, cuidado, yo hablo de garantías, no de hipergarantismo formalista, en absoluto. Y el proceso tiene que ser eficaz, pero un proceso puede ser eficaz con respeto a los derechos fundamentales, que no les quepa ninguna duda. No formalismo, sino contenido esencial de los derechos. Eso está claro. Bien. Proceso con todas las garantías. ¿Podría ser el fundamento de la prueba ilícita el derecho al proceso con todas las garantías? Yo creo que no. Esto es lo que se ha impuesto ahora en España por parte del Tribunal Constitucional, que ya ha rechazado la presunción de inocencia. Y pienso que no, porque la prueba ilícita surge como consecuencia de la infracción de derechos fundamentales materiales, mientras que el derecho al proceso con todas las garantías está haciendo referencia a derechos constitucionales procesales. La contradicción, la inmediación, el juez legal, es decir, no hace referencia a derechos de carácter material. En consecuencia, sería darle un carácter procesal a lo que no es procesal. La tutela de los derechos procesales tiene lugar por vía de la presunción de inocencia y de la nulidad de los actos. La nulidad del acto, vicios o defectos de los actos, que luego veremos que es así también. No voy a hablar de la prueba refleja porque la hora ya me está comiendo. Voy a hablar un poquito de intervenciones telefónicas, muy por encima. Dos cosas muy breves. ¿Cuál es el fundamento de las reglas que se establecen en materia de intervenciones telefónicas? El fundamento, como he dicho antes, es el derecho al secreto de las comunicaciones. El derecho al secreto de las comunicaciones, reconoció el artículo 2.10 de su Constitución, lo que persigue es una protección objetiva de la libertad de comunicarse. Nada más. No entramos en el contenido. Es una protección objetiva de la libertad de comunicarse dos personas. Y además de hacerlo en cualquier situación, en cualquier condición. Lo que se pretende, pues, es un derecho de un contenido formal, objetivo, que lo que garantiza es esa tutela a los comunicantes en relación con cualquier injerencia externa. Por esa razón, el derecho al secreto de las comunicaciones no se vulnera cuando uno de los comunicantes graba la conversación. ¿Lo ven? El derecho al secreto es el derecho al secreto frente a terceros. Es un contenido, como digo, meramente formal, objetivo, que no entra en el fondo de la cuestión. Cuando la comunicación se da entre dos y uno utiliza esa comunicación, no se afecta al derecho al secreto de las comunicaciones, porque por propia lógica, si yo hablo con el doctor Oré, estoy renunciando al secreto. Se lo estoy contando. Y él ya lo conoce. No puedo pretender el secreto. Y él podría contarlo si le diera la gana. No solamente grabarlo, sino que si no lo graba, va y lo cuenta. Oiga, si lo puedo contar, pues ¿por qué no lo puedo grabar? Es lo mismo, nadie me obliga. Hombre, otra cosa es el secreto profesional, el secreto religioso, eso es cuestión distinta. No estaría bien que un cura grabara la confesión. Claro, pero esto es otra cosa. Esto ya es entrar en juego otros derechos, la libertad religiosa, el secreto religioso, el secreto de Estado, el abogado que te grabe lo utiliza, eso sería nulo, pero por otra razón. ¿Por qué? Porque el derecho al secreto también puede infringirse por uno de los comunicantes cuando afecta a algunos secretos reconocidos constitucionalmente. ¿Lo ven? En el ámbito de esa privacidad. Pero en principio no hay nada. O bien, o sea algo privado. Lo que importa es cuáles son los requisitos para que se puedan válidamente restringir las comunicaciones. Hombre, hay dos grandes grupos o bloques. Uno, el principio de legalidad procesal. ¿Qué significa legalidad procesal? Algo muy simple. Toda limitación de un derecho fundamental tiene que estar prevista previamente por la ley. No puede haber limitación de un derecho si no hay una ley que habilite esa restricción. O lo que es lo mismo, cuando una Constitución